Problema de la diapositiva 34. Un intercambiador de calor de tubos concéntricos con pared delgada de contraflujo se usa para enfriar aceite. Cp del aceite es 2,20 kJ por kilogramo grado Celsius de 150 a 40 grados Celsius a una razón de 2 kilogramos por segundo, usando agua con Cp 4,18 kJ por kilogramo grados Celsius, que entra a 22 grados Celsius a una razón de 1,5 kilogramos por segundo. Determine la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Lo primero que vamos a hacer aquí es reconocer bien los datos. Además, recordemos que se trata de una transferencia de calor. Para que haya transferencia de calor, los fluidos que están en contacto deben tener diferentes temperaturas. En este caso, los fluidos son aceite que se va a enfriar y también tenemos agua. En el caso del aceite tenemos 2 kilogramos por segundo, mientras que agua tenemos 1,5 kilogramos por segundo. Además, sabemos que el aceite es el que se va a enfriar de 150 hasta 40 grados Celsius. Vamos a anotar esto. Datos para el aceite, que es el fluido caliente. Tenemos la masa del aceite. Vamos a ponerle masa del aceite, 2 kilogramos por segundo. Calor específico del aceite, 2,20 kilojoule sobre kilogramo grado Celsius. Temperatura final, 40 grados Celsius. Y temperatura inicial, 150 grados Celsius. Mientras que para el agua, los datos que se tienen es que la masa de agua es 1,5 kilogramos por segundo. El Cp para el agua es 4,18 kJ por kilogramo grado Celsius. La temperatura final no la conocemos, es lo que nos piden encontrar aquí, temperatura final, mientras que la temperatura inicial es 20 grados Celsius. Nos piden determinar la transferencia de calor y la temperatura de salida del agua. Bueno, la temperatura de salida del agua es la que tenemos aquí y vamos a calcular cuánto es. Y la transferencia de calor, bueno, hay que tener en cuenta que el calor transferido por el aceite, o sea, el calor que rechaza el aceite, es igual al calor que recibe el agua. Entonces vamos a escribir aquí una ecuación, ¿no? Calor del aceite igual al calor que recibe el agua. Ahora, hay que tener en cuenta que el calor que rechaza el aceite, ¿no?, le vamos a colocar signo negativo, ya que es un calor de salida, ¿ya? Mientras que el calor del agua, ¿no?, va a tener signo positivo porque es una energía que ingresa a este fluido. La fórmula de calor, recordemos que es masa Cp delta T, ¿ya? Entonces, si quiero saber cuánto es esta transferencia de calor, que yo ya sé que tiene el mismo valor, yo puedo decir por aquí, ¿no?, como yo tengo todos los datos para el aceite, entonces puedo anotar masa del aceite por Cp del aceite y delta T del aceite, o sea, T final menos T inicial. Veamos, calor del aceite es masa 2 kilogramos por segundo, Cp 2,20 kilojoule por kilogramo grado Celsius y por temperatura final 40 menos 150 grados Celsius. A ver, veamos cuánto nos sale este valor de la transferencia de calor.
menos 484 kilojoules por segundo. Entonces, la tasa de transferencia de calor en el intercambiador es de 484 kilojoules por segundo. La transferencia de calor del aceite, 484 kilojoules por segundo de energía rechazada, mientras que el agua requiere 484 kilojoules por segundo para poder enfriar el aceite. Si queremos saber la temperatura final del agua, podemos aprovechar esto, ¿no? Calor del aceite, ya sabemos que es 484 kilojoules por segundo. Y esto es igual a la masa del agua por el Cp del agua, ¿no? Por T final del agua menos T inicial para el agua. Vamos a reemplazar masa del agua 1,5 kilogramos por segundo, Cp 4,18 kilojoules por kilogramo, temperatura final no la conocemos, y menos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. Despejando tendremos temperatura final igual 99,2 grados Celsius. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto en este problema? Que la transferencia de calor se da desde un fluido caliente, en este caso el aceite, cede energía en forma de calor al agua que está a menor temperatura. Y el calor transferido por el aceite es el mismo calor aceptado por el agua. Siguiente problema. Un flujo de refrigerante 134A a 1 megapascal y 20 grados Celsius se mezcla con otro flujo del mismo refrigerante a 1 megapascal y 80 grados Celsius. Si el flujo másico del flujo frío es el doble del flujo caliente, determine la temperatura y la calidad del flujo que sale. En este caso observamos que un flujo de refrigerante se encuentra a 20 grados Celsius y 1 megapascal, mientras que el otro se encuentra a 1 megapascal y 80 grados Celsius, y ambos se van a mezclar. Al mezclarse vamos a tener una temperatura final de la mezcla que va a ser la misma para ambas porciones. Entonces tenemos una masa M a 1 megapascal y 20 grados Celsius y otra masa M a 1 megapascal y 80 grados Celsius. Pero nos dice que el fluido másico del fluido frío es el doble que del fluido caliente. El fluido caliente es este que tenemos aquí abajo, ¿no? 80 grados Celsius. Por lo tanto, si a este llamamos M, el fluido frío será el doble, o sea, 2M. Si hacemos un balance de materia, al juntar estos dos, finalmente vamos a tener una masa, ¿no? 3M. Nuestro balance de energía debe ser el siguiente, que a estas condiciones de 1 megapascal y 20 grados Celsius debemos tener una entalpía 1 y a 1 megapascal y 80 grados Celsius debemos tener una entalpía 2. Y finalmente en la mezcla aquí vamos a tener una entalpía 3. Así como hemos visto que la masa 2M más la segunda masa M nos va a dar una masa total 3M, lo mismo debe suceder cuando hablamos de entalpías. Entalpía 1 más entalpía 2 debe ser igual a la entalpía 3, solo que estas entalpías multiplicadas por sus respectivas masas. Entonces aquí será por 2M por H1 más M por H2 es igual a 3M por H3. Entonces es importante saber cuánto es esta entalpía. Nuestra incógnita será la entalpía 3,
porque ahí no conocemos cuánto es la temperatura y cuánto es la presión. Sin embargo, sí podemos encontrar de las tablas cuánto es la entalpía 1 y la entalpía 2. Veamos. Al tratarse de una mezcla de refrigerantes, cada uno de ellos se asume que se encuentra en estado líquido. Y recordemos que cuando necesitamos las propiedades termodinámicas de líquidos, nos basamos en la temperatura. Entonces, a 20 grados Celsius, la entalpía del líquido para este refrigerante es 79,32. Por otro lado, a 1 megapascal y 80 grados Celsius, sí encontramos el refrigerante como vapor sobrecalentado y su entalpía es 214,25 kJ por kilogramo. Ahora vamos a reemplazar esos datos. Masa 1 por entalpía 1 más la masa 2 por la entalpía 2 debe ser igual a la masa 3 por la entalpía 3. Entonces, masa 1 tenemos 2m. La entalpía 1, 79,32 kJ por kilogramo. Más la masa 2, que es m, y la entalpía 2, 314,25 kJ por kilogramo. La masa 3 es 3m y la entalpía 3 no la conocemos. Despejamos. La entalpía 3 será igual a 2m por 79,32. Entonces 79,32 por 2 es 158,64 por m, más 314,25 m entre 3m. Agrupando es 472,89 m entre 3m. Como podemos observar, aquí se eliminan las letras m y nos queda una entalpía 3 igual a 157,63 kJ por kilogramo. Ahora, esta entalpía 3, 157,63, equivale a una mezcla. Por lo tanto, vamos a ver a la presión constante de 1 megapascal. 1 megapascal es la presión en todo el sistema de mezcla. Veamos cuánto es la entalpía del líquido y cuánto es la entalpía del gas. La entalpía del líquido es 107,32 kJ por kilogramo y la entalpía del gas es 270,99. Como vemos, 157,63 está entre esos dos valores, entonces se trata de una mezcla. La temperatura correspondiente a esta presión, ¿no?, que tenemos de 1 megapascal es, ¿no?, la temperatura de saturación a 1 megapascal, o sea, presión de saturación 1 megapascal. Y la temperatura que le corresponde es aproximadamente 39,37 grados Celsius. Ahora, para evaluar la calidad, recordemos que la calidad es la entalpía de la mezcla menos entalpía del líquido entre entalpía del gas menos entalpía del líquido. La entalpía de la mezcla es 157,63. La entalpía del líquido es 107,32. La entalpía del gas 270,99 y la entalpía del líquido nuevamente 107,32. Con esto tenemos que la calidad es 0,307. Es decir, una calidad del 30,7% en estado vapor. Entonces, en este problema, a diferencia del anterior, lo que estamos viendo es que se está mezclando dos fluidos, en este caso es el mismo fluido refrigerante, pero que se encuentran a diferentes condiciones de temperatura, la presión es la misma. Cuando se mezclan, vamos a tener finalmente una entalpía, ¿no?, que equivale
a la suma de las dos primeras entalpías multiplicadas por la masa. Y recordemos también que cuando hay una mezcla, el fluido correspondiente a la mezcla tendrá una temperatura que será prácticamente la misma o la temperatura de equilibrio. Tercer ejercicio. Se usarán gases calientes de escape de un motor de combustión interna para producir vapor saturado a 2 megapascal. Los gases de escape entran al intercambiador de calor a 400 grados Celsius con un flujo de 32 kilogramos por minuto, mientras que el agua entra a 15 grados Celsius. El intercambiador de calor no está bien aislado y se estima que el 10% del calor cedido por los gases de escape se pierde a los alrededores. Si el flujo másico de los gases de escape es 15 veces el del agua, determinar la temperatura de los gases de escape a la salida del intercambiador de calor, la tasa de transferencia de calor al agua, usar las propiedades constantes del calor específico del aire para los gases de escape. En el diagrama que tenemos aquí vamos a completar los datos que nos da el problema. Dice, se usarán gases calientes de escape de un motor de combustión interna para producir vapor saturado a 2 megapascal. Aquí tenemos el vapor saturado a 2 megapascal. Los gases de escape entran al intercambiador a 400 grados Celsius. Aquí está. Con un flujo de 32 kilogramos por minuto. Entonces podemos completar aquí que la masa de los gases es 32 kilogramos por minuto. Mientras que el agua entra a 15 grados Celsius. Aquí tenemos ese dato. El intercambiador de calor no está bien aislado y se estima que el 10% del calor cedido por los gases de escape se pierde a los alrededores. Entonces, este calor es el 10% del calor cedido por los gases. Por lo tanto, podemos decir que la energía absorbida por el agua es solamente el 90% del calor, de los gases. También nos dice que la masa de los gases o el flujo másico de los gases es 15 veces el flujo másico del agua. Entonces podemos decir aquí que la masa del agua es 15 veces menos que los gases de escape. O también podemos decir 32 entre 15 kilogramos por minuto. Nos piden determinar la temperatura final de los gases, ¿no? O la temperatura de salida de los gases. También nos pide encontrar la transferencia de calor al agua, ¿no? Transferencia de calor hacia el agua. Vamos a completar los datos que tenemos para cada fluido. Veamos. Para el caso de los gases, ¿qué tenemos? Masa de los gases, 32 kilogramos por minuto. ¿Qué más tenemos? Temperatura de entrada de los gases igual 400 grados Celsius. El calor específico para los gases que vamos a considerar igual al calor específico del aire, que es 1,005 kilojoule por kilogramo grado Kelvin o Celsius. La temperatura final de los gases es la que vamos a calcular, a determinar. Ahora, ¿qué datos tenemos para el agua? Tenemos que la masa del agua es 32 entre 15 kilogramos por minuto. Tenemos en temperatura 1, tenemos 15 grados Celsius. Y temperatura 2 no tenemos. Pero ¿qué vamos a hacer en este caso? La temperatura 1 nos va a permitir tener la entalpía 1 del agua líquida a 15 grados Celsius. Y la entalpía 2 la vamos a determinar, ¿no?, con la entalpía del vapor
saturado a 2 megapascal. ¿Por qué? Porque tenemos presión 2 megapascal, vapor saturado. Completamos esos datos de las tablas y otra cosa que debemos tener en cuenta es que estas masas, 32 kilogramos por minuto y 32 entre 15 kilogramos por minuto, debemos pasarla a kilogramos por segundo. Entonces de las tablas tenemos que la entalpía del agua líquida a 15 grados Celsius es 62,982 kilojoule por kilogramo, mientras que la entalpía del vapor saturado a 2 megapascal es 2798,3 kilojoule por kilogramo. Por lo tanto, como tenemos datos para el agua, podemos encontrar la tasa de transferencia de calor para el agua, que es igual a la masa del agua por entalpía final menos entalpía inicial. Veamos este calor para el agua, entonces es la masa del agua, 32 entre 15 kilogramos por minuto, que lo vamos a pasar a segundos. Un minuto es 60 segundos, con eso eliminamos los minutos. Y multiplica a la entalpía final menos la entalpía inicial, 2798,3 menos 62,982. Ya sabemos que está en kilojoule por kilogramo. De esa manera simplificamos aquí los kilogramos. Y el resultado para el calor del agua es 97,26 kilojoules por segundo, o sea, kilowatts. Y ya sabemos que ese calor del agua equivale al 90% del calor que pueden dar los gases. Entonces podemos decir calor del agua es igual a 0,90 por el calor de los gases. Calor del agua sabemos que es 97,26 kilojoule por segundo. Esto es 0,9 y el calor de los gases es la masa de los gases por el Cp de los gases y delta T. Sabemos que es la temperatura final, que no la tenemos, menos la temperatura inicial, que es 400 grados Celsius. Ahora a esto coloquemos signo negativo porque recordemos que en el caso de los gases, ¿no?, temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial y esto nos va a dar un valor negativo. Despejando aquí tendremos que la temperatura final para los gases será igual a 198,4 grados Celsius. Esa sería la temperatura final de los gases. Entonces, lo que nos están pidiendo en este problema es, en la parte A, determinar la temperatura de los gases de escape, 198,4. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando no respetamos correctamente, los signos. Es posible que nos salga una temperatura de 600, ¿ya? Pero hay que aplicar también ahí el análisis. Si los gases entran a 400 y van a ceder energía al agua, no pueden salir más calientes, la temperatura tiene que ser menor a 400. Por otro lado, nos piden calcular la tasa de transferencia de calor al agua, que es la que habíamos hallado anteriormente, 97,26 kilojoules por segundo.